ya va a reimpactar ahí. Ahí está. Bueno, y después habíamos señalado, o sea, que retomando al libro de Rosenblum y Jansson, que no sé si lo han encontrado, ya lo empezaron a leer, este que es la bibliografía básica de la Cátedra de Historia del Arte del siglo XIX. Lo vieron que lo habíamos subido al posteo para que les quede ahí. Para que lo vean de entrada. ¿Lo encontraron el Sí. texto? Sí, se pudo bajar tranquilamente. Perfecto. Ah, Sí, bueno, sí, sí. Perfecto. buenísimo. Bueno, y decíamos que en cuanto al apartado que tenía que ver con los comienzos del romanticismo, que nos trasladamos a Inglaterra, de Francia, que veíamos a David, nos movíamos a otro territorio, pero simultáneamente estaba ya aconteciendo manifestaciones artísticas, literarias, que tenían más que ver con un quiebre, con lo que se venía produciendo en torno a una estética más clasicista, coexistiendo con ese neoclasicismo de Reynolds, pero empiezan a haber artistas que manifiestan un conflicto interno, dicen los autores. Como que por un lado sienten esas obligaciones tradicionales que les marca la academia y por el otro lado quieren dar cuenta de algo más privado, de exploraciones más personales, de búsquedas que tienen que ver con dar cuenta de mundos irracionales, de fantasía, y que los llevan a romper con esos cánones que marcaba, por ejemplo, la academia. Bueno, y vimos la obra de Fuseli, que decíamos, toman nuevas inspiraciones, o sea, si bien vemos un anclaje en la literatura, en ese caso es otras fuentes literarias que no eran las aceptadas y las consagradas o las que marcaban los géneros más importantes como el de historia, la Biblia, sino otras fuentes literarias que estaban vinculadas a la Edad Media, o sea, el imaginario al que pertenecían tenía más que ver con lo medieval o con el pasado propio de Inglaterra, con lo folclórico y no con el mundo clásico grecorromano. Y bueno, veíamos a Fuseli como eh, los autores dicen, bueno, como que esa búsqueda de lo irracional lo hace a través de un mundo de fantasías, de ensueño, y rompen con lo temático, pero también rompe Fuseli con una forma de trabajo, con un nuevo espacio, con nuevos esfuerzos, con no respetar las normas de la pintura, que marcaba la pintura más clasista desde el Renacimiento en adelante. Entonces, bueno, habíamos visto estas obras más conocidas, lo pasamos rápido a Fuseli Creo que porque ya esto es un repasito. ya lo vimos, claro. Sí. Decíamos que tomaba mucho de Shakespeare como temática y que también era una moda de la época, que había un galerista que había contratado artistas para que hicieran ilustraciones. Eh, bueno, después habíamos hablado de los poemas oceánicos, de esa falsa traducción que había sido un plagio y que sin embargo dejó un montón de temas para la pintura desde su aparición, que tenían que ver con magia oscura, con el mundo también ese mundo de lo irracional que va como en paralelo a la ilustración, al racionalismo de la época que también eh, imperaba en el mundo de la filosofía. Claro, casi que lo tensiona el mundo de la razón. Se, se opone, pero pone en tensión el mundo racional del iluminismo. Silvia se frizó. Ahí no. ¿No? Ahí ¿Estoy? está. Está ¿Estoy de bien? nuevo. ¿Estoy bien? Decíamos, el concepto de lo sublime que acá está mencionada el tratado de un filósofo, Edmund Burke, que es en Inglaterra en 1757, pero que retoma a un griego que era un guino,
o sea, del mundo clásico, una serie de textos en las que se hablaba de lo sublime como categoría, aludiendo a la grandeza, a lo elevado, y siempre había estado, pero Silvia, acaba de eh, cortarse la presentación. se cortó, sí, es verdad. Porque se me fue el wifi acá. Sí. Porque, a ver, y alguien la puede presentar, porque ahora sí se habrá cortado ¿Sí? internet, Ah, porque ahora no están. Ahí está volviendo, igual, pero. bueno, pero Si no, Ahí sí, está. si no les la... repito qué le puedo hacer. Díganme Bueno, que. dale, Sí, fíjate, Bueno, dale, pero compartilo, dale porque yo tengo bastante. porque dale, Sí, pero ahí me. está, problemas de conecto. conexión y por ahí está. Ahí está. Ahí Claro, lo hago. vos, ¿Dónde está? la tengo. Sí. Yo voy aceptando a los que ingresan y voy grabando. Bueno, ahí voy. Denme un cachito. Está para Fuseli, Espera que saco Si esto. volvamos a donde habíamos sería. quedado. Que, bueno, está mencionado Björk abajo, pero. Sí, que eh, estaba de lo sublime, habíamos quedado en lo sublime. ahí. Acá. Es. Bueno, entonces decíamos que este tratado de Björk, que yo les mencionaba acá en torno, porque también lo nombran Rosenblum y Jansson, en torno a la obra de Fuseli, en realidad tiene precedentes, como el caso de Longino, y también va a tener un importante tratado posterior, digamos, no es sucesor porque no hay conexión, que es Kant. Kant escribe un tratado en 1764 que después también son ideas que él va a retomar en la crítica del juicio, que es de 1790 recién. Pero digamos, entre el siglo XVIII y entre la segunda mitad, también Kant está escribiendo sobre esta categoría estética, sin relación, digamos, con Björk, pero los dos tienen ideas similares en cuanto a que, bueno, además de lo bello, ahora hay algo diferente, algo que es esta alusión a lo sublime, son imágenes que provocan en el espectador temor, que provocan que su imaginación supere a la razón, que aluden a lo infinito, a lo indeterminado, y a diferencia de la idea de lo bello en el mundo clásico, que tenía que ver con lo ordenado, lo limitado, lo organizado, esto es otra categoría diferente, a la cual se la puede valorar, digamos, y puede ser tema para el arte. Yo estuve leyendo este ensayito que, bueno, ahí está la pantalla, pero si además, no sé si me Sí, están viendo ahí está el bien, ¿no? Fuseli Sí, en la este tapa. se llama Ah, de lo bello y lo Eugenio, siniestro. sí, de Eugenio Trías, que es un filósofo español, y que él recupera, ¿no? Hace una especie de historia de lo sublime, pero también para compararla con lo siniestro, que sería como una derivación, y ambos diferentes a lo bello solamente. Y en eso dice, bueno, que para Kant cualquier asunto puede ser tema para el arte, pero el límite es lo que provoca asco. Entonces, esto es lo sublime también, la apertura a nuevos temas, así como en Fuseli aparecen las temáticas de los de las pesadillas, los sueños, que no habían podido ser tema del arte hasta ese momento. Bueno, si querés pasamos, Siguiente placa. avanzamos en, en las Carolina. imágenes. Ahí. Sí, 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 ahí sí. está. Ahí A está, ahí. Blake. A Blake. Bueno, entonces hoy vamos a ver a otro artista que generacionalmente es un poquito más joven que Fuseli, digamos, nosotros vamos a ver a Fuseli, a Blake y otra generación posterior, eh,
bueno, vamos a ver al Turner temprano hoy, pero que es más o menos contemporáneo, un poquito más joven que Blake. O sea, es un poco una generación posterior a Blake, pero la sucesión por ahí de conexiones salta a los prerrafaelitas, que también más adelante lo vamos a ver, pero hay como una conexión muy fuerte entre Blake, antes Fuseli como su maestro o una persona que la admiraba, y posteriormente los prerrafaelitas que también van a admirar a Blake. Eh, entonces, este artista fíjense en los años que vive la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y fallece antes de llegar a 1830. Entonces, ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, la Revolución Industrial y su vida está marcada por el comienzo de la Revolución Industrial. Y Blake, eh, vamos a tener de él por ahí, si uno se acerca a través de sus libros de poesía, que están editados como libros de poemas aislados, o si empezamos a ver imágenes sueltas, como las de por ahí, una película hizo famosa la imagen del dragón alado, esta que tenía como era el silencio de los inocentes y que el personaje tenía tatuado, pero digo, es como que uno puede tener un acercamiento, pero que puede darnos una imagen un poco incompleta de lo que fue este artista. Blake fue muy polifacético y también, si bien tiene un lado muy místico, tuvo mucha conciencia social y fue muy crítico de esos cambios negativos que él veía que sucedían por culpa de la revolución industrial. O sea, él veía la necesidad de que se tuviera en cuenta a las clases más humildes, de una necesidad de protestar, de reclamar algo mejor. Y ya veía como que este sueño del progreso, del perfeccionamiento, del avance de las ciudades, los veía como algo negativo, como algo que era peligroso y que estaba llevando a la ruina a mucha gente. Entonces, por ahí es una imagen de un Blake así, eh, que veía cosas, supuestamente, veía visiones, o sea, él lo dice, él cree en esas visiones que tiene, dice hablar con las hadas, o sea, o que escribe poesía, eh, en la cual construye todo un mundo mítico de seres. Sin embargo, vamos a ir viendo que es una parte, pero que es una personalidad muy compleja. Ahí yo les señalo como parte del contexto de Blake las independencias de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, que bueno, es donde empieza el libro este que nosotros tomamos, en 1776, y también la Revolución Francesa, que estuvimos viendo la importancia que tuvo como acontecimiento social, y la Revolución Industrial que mencionábamos recién. Y también lo señalo porque para Blake son fechas emblemáticas, o sea, él está viendo todo esto que pasa alrededor suyo y está viendo, como muchos artistas les pasó, de pensar como que acá hay una especie como de apocalipsis o de transformación muy radical. Y desde Inglaterra él lo puede ver un poco como de afuera, por ejemplo, la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, como verlo en perspectiva y también anhelar un poco esos cambios para su propia nación que se van a dar parcialmente y no tan radicalmente en algunos casos. Bueno, después Es también, interesante, sí, iba a decir los sí, sí, contextos, sí. Lo que sí, estaba por sí, decir, los otros dos contextos que con los que terminás. eh, los datos de las obras estas de Godwin y No, Winston. que también, o sea, así como tan tempranamente como empiezan, empieza la industrialización, el capitalismo, empiezan las luchas por derechos, las disquisiciones sobre justicia política y su influencia en la virtud y felicidad de la gente de 1793 de Godwin, y el primer tratado sobre los derechos de la mujer, que es de 1792 de Mary Wollstonecraft, Wollstonecraft.
que es la madre de Mary Shelley, Sí. que ya, bueno, ya empiezan tempranamente, eh, todavía a lo mejor sin tanto eco, pero las luchas por derechos, de sujetos por derechos desde algún Bueno, lugar. y ahí Perdón, está ¿es realmente la madre de Mary Shelley? Sí, 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 sí. Ah, eso explica muchas cosas. sí, Claro. sí, no, y aparte Eh, muy rara la familia de Mary Shelley. Los padres se oponían a la monogamia. Entonces Mary Shelley tiene un montón de medias hermanas, medios hermanos. Tenían así, tenían una posición en contra de bueno, la monogamia. en realidad, o sea, hay como una moral muy distinta en Inglaterra y Blake es parte de esto también. O sea, por ejemplo, él habla, sí, él estaba casado, pero habla mucho como de una idea del amor muy distinta a la judeo-cristiana, digamos. O sea, y estamos en qué, un país protestante y él es parte de un movimiento disidente, un movimiento de izquierda, de protesta y también son lugares donde, por ejemplo, la gente pone un banquito en la plaza y se para a protestar y a decir y a hablar y se Porque cree con está derecho. permitido, es decir, vos no podés hablar mal de la reina tocando solo inglés. Entonces, para no tocar solo inglés, tenías el banquito, o al pararte en el banquito, ya no estabas pisando solo inglés, y ahí se ponían a despotricar contra y hablar, bueno, sus ideas políticas. Pero no tenías que pisar solo inglés. Entonces era ah, lo del banquito. Tenía todo un porqué. Son Este, por qué, pero sí, tenía un tenían porqué. digamos, los resquicios por los cuales Sí, hacer lugar a estas posiciones personales. sí. y Y una cosa ahí, Mary Wollstonecraft también fue amante de Fuseli, de Henry Fuseli, de Fuseli. de Eh, Fuseli, mira, esa sí, no la sabía. sí, sí. Y yo recomiendo, por más que no sea una gran película, sirve como para clarificar un poquito cómo es esta cuestión, digamos, La de este moral de tipo de la época. personas. La... La película de Mary Shelley, que no es Ah, una, sí. repito, no es una gran película, porque, bueno, pareciera que estuviera como enfocado a un público adolescente, con los actores y todo eso, pero hay una personificación de Lord Byron que me parece que vale la pena que la observen, que es interesante, y del padre de Mary Shelley, digamos, de Godwin, que yo no me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, Godwin es el padre de Mary Shelley, y está bueno también para que vean la personificación que hacen del padre de Mary Shelley. O sea, me parece interesante que puedan ver eso. Por eso digo, por ahí, si tienen ganas, Sí. está Ah, en Netflix. bueno, y el que está mencionado ahí, Thomas Paine, que también que escribe esta primera versión de los Ah, de los derechos derechos del del hombre. hombre, o sea, él fue perseguido en la época y era conocido de Blake y Blake lo ayuda a huir, o sea, estaban todos involucrados. En el caso de Blake es como un momento de su vida y después también como que se sumerge en este mundo personal que él va a crear, pero no estaba escindido de todo eso que le pasaba alrededor. Bueno, después ahí están mencionadas también fuentes que tienen mucha conexión con las que vimos con Fuseli, ¿no es cierto? De nuevo retoma este Milton, que es como una especie de Dante, pero en Inglaterra, decíamos. Spencer, que también hay un libro clásico que habla como del mundo de las hadas. También, si no me equivoco, no, bueno, Swedenborg es el que hace la jerarquía de los ángeles, es un suizo, Swedenborg, que escribe sobre cómo él ve, o sea, escribe sobre visiones que tiene, pero que las deja plasmadas con una descripción que en realidad habla de una especie de tratado filosófico, ¿no? Sobre las jerarquías angélicas. Bueno, también a Shakespeare, a Dante y de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan es como una fuente para Blake que le permite como esto que decíamos de conectar lo que pasaba alrededor como con un gran cambio que estaba avecinándose. Bueno, después pasa, si querés, Carola, que sigue, que también habla de otras influencias artísticas que tuvo Blake.
Miguel Ángel está muy presente, muchos de los cuerpos, de los escorzos, de las figuras humanas que toma Blake, que representa Blake, si uno busca, hay fuentes directas de las cuales él está casi copiando a Miguel Ángel, o sea, está tomando a lo mejor una de las figuras de la Capilla Sixtina como modelo. Y pensemos a Miguel Ángel como, sí, es renacentista, pero es muy extraño, o sea, tiene esas derivaciones que ya hablan del manierismo más que del renacimiento. Habla de alejamiento de un ideal clásico hacia otras búsquedas más personales. Bueno, Fuseli es su gran modelo para Blake. También el mundo medieval y gótico, por ejemplo, él le dedica mucho tiempo durante su juventud a copiar la abadía de Westminster en Londres, ir y copiar los relieves, o sea, y en Londres está muy presente el estilo gótico, y también como él va a hacer libros ilustrados, que ahora vamos a verlos, la existencia de los libros de las obras medievales, que son grandes obras de arte en combinación de imagen y texto. eh, hay alguien pregunta si vamos a subir esto. Sí, lo vamos a subir. Sí, te va a subir el Bien. PDF, PowerPoint o el PDF. Eso sí, 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 y también Marisa está tratando de grabar, ¿no? La sí, clase, estoy grabando la por eso. pantalla ahora. Bueno, y bueno, ahí yo les pongo como algunas ideas principales en torno a Blake. Por ejemplo, para él, la categoría de la imaginación que va a marcar tanto al siglo XIX y al romanticismo y el arte que se está por desarrollar, digamos, que el criterio sea explorar la imaginación del artista, empieza a ser primordial para Blake, algo que antes por ahí era esta mímesis, la imitación era el criterio. Después, para Blake, esa posibilidad de imaginar, de crear mundos, es lo que vincula al hombre con lo divino, o sea, es como lo que lo hace distinto a los, no la razón, sino imaginación. Ese es el gran poder del hombre. Después, hay autores, algunos términos que usan autores famosos como Bataille, habla de que todo este mundo de dioses, esta cosmología que va a crear Blake, Bataille la denomina, que dice que son creaciones del espíritu. O Harold Bloom, que tiene unos escritos sobre el romanticismo inglés, unas monografías sobre los distintos autores literarios y Blake también incluido, del romanticismo inglés, dice que hay todo como un humanismo apocalíptico, o sea, como que hay una mirada de una gran crisis, un gran fin, pero también visto desde la importancia para la humanidad. Después va a haber todo el tiempo una tensión entre opuestos, entre contrarios, lo vamos a ir viendo en las obras. También podemos pensarlo con Argan, que lo piensa como un revival del pasado, o sea, como que la idea de traer la Edad Media al presente, que va a ser un gesto romántico. Pero de nuevo, en Blake estamos en un punto intermedio, en un punto de proto-romanticismo, no de romanticismo pleno. Pero esa mirada hacia atrás, esa fuga hacia atrás va a ser un gesto romántico que ya está presente en Blake. Después, eh, a diferencia de por ahí que de los artistas que miran a fuentes literarias y las ilustran, como era el mandato de decir, bueno, los temas tienen que ser los mitos. Hay fuentes clásicas aceptadas para tomar los mitos, que son textos, y la imagen en un segundo lugar. En cambio, a diferencia de eso, Blake va a proponer una unidad total de imagen y de texto. Y también, algo que no muchos saben, es que él le sumaba lo musical, porque sus poemas en realidad son canciones, o sea, él las pensaba como poemas para ser cantados, y se sabe que en algunas reuniones él hacía la teatralización o la dramatización de cantar sus propios poemas, o sea que los pensaba como una conjunción de diferentes lenguajes. Bueno, también va a ser como técnica fundamental, o sea, si vamos a ver
Por ahí en sus obras todavía los géneros menores no son los predominantes, o sea, él está tomando como un tema histórico, o mitológico, pero sí hay una técnica menor, un procedimiento como es el grabado, que no era el considerado el más elevado, eh, el más importante, él va a centrar toda su obra en esa técnica. Va a ser un grabador, con todo lo de artesanal que tiene, ¿no? Y de valorar ese trabajo artesanal manual como que le agrega un plus y algo positivo a su obra. Bueno, después Rossetti, que es el hermano del pintor que después vamos a ver, tiene una monografía sobre Blake, por eso también la admiración de los rafaelitas que van a tener sobre Blake. Él habla de que hay una categoría en Blake de lo sublime oracular, o sea, dice, esta es la estética sublime que se ve, porque ya no hay una belleza clásica o una aspiración a lo bello clásico, sino que hay una búsqueda de algo más fuerte, más intenso, pero a su vez, como vamos a ver, él todo el tiempo está representando una serie de dioses que él ve, imagina y crea, entonces por eso lo oracular. Bueno, y para algunos ingleses lo criticaron, como Eliot, que dijo que era bastante inaccesible. Bueno, esto pasamos a la que sigue, Caro, yo pasé, no. Eh, gracias. Acá hay una listita de lo que son los libros que él va a hacer, porque, digamos, él tiene acuarelas sueltas y tuvo algunas pinturas, hizo algunas pinturas, pero su principal obra son libros ilustrados, libros iluminados, que los empieza a hacer, por ejemplo, hacia 1788 es uno de los primeros, y termina en la década del 20 con Jerusalén, que es cada vez también los va complejizando más a las ilustraciones que acompañan a los textos, y están grabados, pero a su vez arriba él pintaba, los coloreaba. Entonces también él sí, si bien tienen 4 o 5 copias, cada copia es única, porque los terminaba a mano. Y no, o sea, también hay como una intención de hacer como una especie de propaganda, digamos, de hacer, ¿cómo se dice? Como que él quería propagar estas ideas que él tenía, pero también al mismo tiempo a una baja escala, porque es un trabajo muy exhaustivo de escribir en grabado. Ustedes saben que tiene que escribir al revés. Ahora, veamos los títulos. Por ejemplo, el primero, todas las religiones son una. El segundo, el matrimonio del cielo y el infierno. Ahí está toda una subversión contra el dogma sobre las religiones oficiales. O sea, si bien su tema es religioso, es totalmente subversivo. O sea, no es una religión oficial, sino que incluso es su propia religión. Y poniendo a lo infernal, a lo demoníaco, incluso más arriba que los celestiales. Eso también es muy provocador. Después, fíjense que tiene América una profecía, Europa una profecía, o sea, que hablan de este ambiente así apocalíptico del que hablábamos antes. Después, Urisen, o incluso Jerusalén, no son cosas reales, o sea, seres o personajes históricos o mitológicos, sino que son nombres que él le pone a estos personajes mitológicos que está creando en estos poemas que hace. O sea que por ahí es verdad que es muy críptico, que uno se tiene como que sumergir a ver en qué mundo nos propone entrar Blake. Bueno, después pasamos, Caro, hay unas citas de son palabras suyas que hablan sobre la importancia que él le da a la imaginación, pero también, por ejemplo, critica a Rembrandt, porque para él
el dibujo es importante, y en esto también tiene un gesto clásico, o un gesto que tiene que ver con el mundo clasicista, que es valorar el dibujo sobre el color, pero valorar la imaginación sobre la mímesis no es clásico, entonces siempre tiene esas tensiones. Después, bueno, habla de, bueno, la frase de abajo también habla de cómo la línea es importante, el dibujo es importante, y es de su, fíjense que dice exposición de 1809, porque Blake ese año hizo una de las primeras exposiciones individuales, eh, que eran una especie de frescos, se había trabajado experimentando sobre un yeso, y no fue nada, fue muy poca gente, o sea, él pensaba tener un éxito rotundo y en realidad Ay, perdón, tuvo... perdón, perdón. Ahí voy. Quise apagarlo Eh, para, disculpame. Ay, no, no, Volví para para que no haga atrás. ruido, perdón. ¿Me esperan un Sí, cachito que ahí apago está, mi ya está. micrófono? dale, Sí, Apago. sí, sí, ahí ahí está. está, bien. Y bueno, y esta exposición individual que lo organiza, en realidad, después no tuvo muchas visitas, pero bueno, es un hito, digamos que es un artista de los primeros que empiezan a decir, bueno, hago mi propia muestra, expongo lo que yo quiero. ¿Querés pasar, Caro, la que sigue? Y también esas obras, como eran con esa experimentación, se perdieron incluso las obras mismas, o sea, hay dibujos, pero no están las obras conservadas porque no hizo una correcta, digamos, aplicación de los materiales y con el tiempo se deterioraron. Bueno, acá tenemos una de las obras, digamos, que son individuales, que son como dibujos a color y acuarela y unas técnicas mixtas, digamos, y que no tienen un texto acompañándolo, sino que es una sola imagen. Y esta se llama Newton, pero en realidad no es un homenaje a Newton, sino todo lo contrario, o sea, es una crítica a este personaje que a su vez aparece vestido como si fuera un griego, o sea, hay como está desnudo, como una escultura clásica, pero en realidad era del siglo XVII, o sea, era unos años anterior a, a Blake, y para él hay una serie de científicos, de filósofos que representan a la razón y que para él eso es totalmente negativo, o sea, es crítico. Son Newton, Bacon y Burke también, los está cuestionando totalmente como que son como demonios, digamos, para él. ¿Por qué? Porque hacían desarrollos eh, racionales y científicos, y por ejemplo, en el caso de, de Newton, había estudiado el arco iris. Entonces había habido todas unas publicaciones sobre cuántos colores tenía el arco iris y estudios sobre la óptica. Y para Blake era como que había algo tan mágico o tan que provoca la imaginación, como los colores y el arco iris. Él los había convertido a algo calculable y los Algo había... científico, a lo cual se Claro, oponía. sí, acá me dicen qué postura. Bueno, justamente ese ensimismamiento de este personaje cerrado sobre sí mismo, como todo lo contrario de la idea de, ay, con la razón nos iluminamos y comprendemos el mundo. No, acá es un personaje abatido y cerrado y concentrado, y ese compás lo vamos a ver reaparecer. Ese compás, por ejemplo, se usaba, no es un compás áureo, me creo yo, pero se usaba para determinar esa división del espectro óptico del arco iris, se había usado en demostraciones, igual que hay diferentes artefactos que las ciencias prácticas ponían en juego para dar pruebas de sus avances y experimentar los desarrollos de la época. Y entre ellos este compás para Blake se va a convertir en un símbolo negativo. Bueno, si querés pasamos a la otra, porque vamos a ver cuestiones, bueno, reiteradas. Acá creo que hay unas, todas con el compás,
Y también, por ejemplo, esta sí es una página de solo ilustración, pero de uno de sus libros, de Europa, una profecía. Y este personaje barbado que parece Dios Padre, en realidad es un personaje que Blake llama Urisen y que es negativo, eh, porque es para él, bueno, como simboliza la razón, pero es un personaje que no es positivo en su cosmología de seres de los cuales él va contando historias, sino negativo. Y que igualmente las historias que él cuenta las cuenta en verso, entonces son crípticas, no hay una narración, sino que son poemas, canciones, como una especie de gesta sobre estos dioses que él va creando. Y bueno, y a su vez, fíjense que es Corso de nuevo, es una postura muy extraña, o sea, vemos en perspectiva todo el cuerpo ahí superpuesto, y cuando decíamos que el, que el clasicismo quiere claridad, que quiere que no, digamos, un mensaje directo. Acá incluso no, como que al principio ni sabemos qué estamos viendo, tenemos que hacer un esfuerzo para entender que ese cuerpo, cómo está parado, cómo está sentado. Entonces, en esas cosas es como que Blake pone en juego un dibujo muy clásico, un estudio de los cuerpos, pero que a veces los deforma, y a su vez posiciones muy extrañas y en tensión, ¿no? Bueno, pasamos a la que sigue. Acá también es una ilustración de otro de sus libros, de Jerusalén, y bueno, habla de la emanación del gigante de Albión, porque también sus personajes todo el tiempo son personajes que en un momento eran uno y después se dividieron y al dividirse se corrompieron. Entonces, ahí es donde los opuestos también que Blake pone en tensión, por ejemplo, acá tenemos el día y la noche, para él antes eran uno solo y era mejor cuando las cosas eran, es como pensar el hermafrodita, o sea, el hombre y la mujer, en pensar un pasado remoto donde eso era uno solo y eso verlo como algo positivo. También es muy subversivo, muy provocador para la época. También son, muchos de estos trabajos, como son grabados con color arriba, tienen una materialidad como de inacabados, de bocetos, ¿no? De dibujo. No son las grandes obras a lo Sí, Rafael, no sé, o pintadas, de la pintura acabadas. histórica de 6 metros, 8 metros de base. Claro. Y No, y son pequeños de 30 por 20, 30 por 40. aparte inaugura Bueno, como pasa, el libro de artista, estas pequeñas ediciones de 5, 6 de tiraje de 5, hoy lo llamaríamos un libro de artista, sí, casi. tal cual. Pasa, si querés, Caro, en la otra hay tres portadas de uno de sus libros también más famosos, que es Las canciones de inocencia y experiencia. Entonces, ahí también tenemos un opuesto, que es inocencia y experiencia, pero, o sea, como un estado del ser, de la persona, en el que conservaba su inocencia, pero la experiencia no es algo positivo para él. Es como que también al final, o sea, de la vida o cuando adquirió experiencia el hombre, en realidad se corrompió, o es un momento triste, como ese, ahí están velando unos, hay dos personajes llorando sobre muertos, parece. Entonces, la oposición, inocencia y experiencia los reúne, pero también para un poco cuestionar algo que parecería al principio positivo. Y fíjense en estas portadas cómo mezcla ilustración y texto, o sea, todo el tiempo está dándole a la tipografía formatos creativos, pero también haciéndolos mezclarse con los árboles, con las figuras, o sea, no los ve como dos cosas separadas, sino todos juntos. Y la que sigue eh, tiene dos páginas de estos mismos libros en donde en un poema toma como ejemplo de la inocencia el cordero, y en la página de la experiencia está el tigre, pero también, de nuevo, no es un tigre majestuoso, imponente, sino que
todos los estudiosos de este tema hacen alusión a que ese tigre parece como medio un juguete, medio asustado. O sea, no transmite una sensación positiva de algo que pensaríamos que sí. Y también en ese poema habla de la simetría de forma negativa. Termina al final como con una frase sobre como que ese tigre simétrico es como una simetría eh, que aterroriza, o sea, no es buena. Y la simetría para Blake es parte como de este símbolo de la razón, de lo que la razón quiere ordenar y que así, en vez de favorecer, perjudica, digamos. Lo vamos a ver en varias cosas. Bueno, me pasa la que sigue, Caro, que es otra portada de otro de los libros también más conocidos, que es El matrimonio del cielo y el infierno. De nuevo, dos opuestos, ¿ven? El cielo y el infernal, todos juntos, y casándose, nada más y nada menos. Y la que sigue es, a ver, son muy similares los tonos. Sí, porque trabaja los tonos, los colores son los de la acuarela, los del dibujo, y hacía estos grabados, los imprimía con una especie de aguatinta y después los coloreaba encima. Pero él decía que esa técnica dice que se le había dictado su hermano, un hermano más chico que fallece y que se le aparece en sueños y que así él sabe cómo trabajar. Y trabajaba con su mujer en el taller. Sí, se consiguen, acá me dicen de la traducción, se Sí. consiguen los poemas de Blake. El tema es que vos vas a conseguir la edición en texto. Existe también, yo le pasaba el otro día a Fede, hay una página que se llama theblakearchive.org, donde están escaneados y subidos todos los libros de Blake. Pero ahí sí en inglés, digamos, y con estudios y cosas en inglés. Pero el tema, cuando uno los lee, que se consiguen para leer, sobre todo El matrimonio del cielo y el infierno, las canciones de Inocencia y Experiencia y otros, pero hay que pensar que iban acompañados de imágenes, a eso voy, que es importante pensarlo como que no eran solo poesía, sino era poesía más imagen al mismo tiempo. Y ahí son supuestamente lo que dice son los proverbios del infierno, digamos. Y relaciona, fíjense la primera frase, la cabeza con lo sublime, el corazón con lo patético, los genitales, la belleza, manos y piel, la proporción. O sea, como que hace también una relación entre la naturaleza del hombre y las partes de su cuerpo con categorías estéticas. Y esa correspondencia de naturaleza y ser humano también va a tener mucho que ver con el romanticismo, con lo que va a desarrollar el romanticismo, que en Blade de nuevo está como en formación. Bueno, y pasamos, si querés, Caro. La que sigue es una tablita de un autor que se llama Mitchell, que es de los estudios visuales, que tiene algunos trabajos sobre William Blake. Entonces, fíjense, lo que él le atribuye a Blake son como categorías que se oponen a otras. Entonces dice, bueno, en vez de hacer libros, sus libros son más bien códices por la cantidad de imágenes que tienen. En vez de recurrir a lo mecánico, lo artesanal. En vez de elogiar o valorar la razón, valora lo enérgico, la imaginación. También en toda esta filosofía aparece la idea del perdón, como no de juzgar, no hay un amor, es una moral muy distinta a la que uno que puede entender en un primer momento. Después, en vez de una ley, hay como una especie de profecía, valora lo antiguo, el arte, la vida. El, en vez de, por ahí hay una diferencia con Fuseli, que en vez de estar el mundo de los sueños, él lo que dice es como que estas visiones son un despertar, como que está viendo mejor que si estuviera soñando y dejándose llevar por la realidad. Bueno, y después, en vez de solo escribir, lo que hacía Blake, yo les contaba esto de que cantaba sus poemas. Bueno, después pasamos, hay una página, el frontispicio sin pintar,
de América, una profecía, o sea, una de las que quedaron, las copias que quedaron sin terminar. Y así, digamos, salían de la prensa y después las coloreaban. Después pasa, si querés, hay una, también otra del mismo libro, otra página, una portada, eh, de Europa una profecía, con esta serpiente enroscada. Y la que sigue es el Milton, que es uno de sus últimos libros, donde Milton, está bien, era un escritor, dijimos, un escritor inglés, como si fue, que escribe una obra parecida a la Divina Comedia. Pero acá él lo toma como su personaje, y como escribe la historia de Milton, y a su vez medio que lo critica, porque es como que él considera que no hizo el viaje correcto, digamos, de purificación. Entonces acá lo vemos como entrando al infierno, eh, a este Milton en medio de un paisaje indeterminado y una escena ahí medio sublime, pero su dibujo corporal es un estudio casi clásico de la anatomía. Y esta obra es de Así que, 1818, al menos termina la impresión de esta obra. claro, repite, empezó a hacerlo en 1804 y siguió trabajando al Milton hasta 1818, poco antes de morir. Bueno, la que sigue es el huevo cósmico, que es un gráfico que él incluye en ese Milton, donde los mundos que él imagina interactúan, o sea, están, ahí dice, en los círculos dice Urtona, Tarmas, Luba y Urisen. Son como personajes, pero mundos, espacios, o sea, como les decía hoy, por ejemplo, Urisen, que es el de abajo, representa a la razón humana, a lo racional. Entonces él los ve como interactuando. Y en el huevo abajo está Satán y arriba está Adán, que son nombres bíblicos, pero que para él son como personajes nuevos que él inventa. Eh, y que también no es positivo o negativo, sino que es como lo demoníaco y lo celestial, pero tienen que estar los dos. Hay una línea que atraviesa todo este mundo inventado, que es el camino que hace Milton en esta epopeya creada por Blake. Fíjense lo abigarrado del texto, o sea, en los últimos años como cada vez más críptico Blake en sus escrituras. Los primeros eran sonetos. Bueno, y pasamos a la que sigue, que es un cuadrito también que hace Harold Bloom, que no es para que ustedes esto lo tomen como que se lo tienen que aprender, sino justamente para tener una visión de la complejidad que es la obra y la propuesta de Blake. Vemos acá, por ejemplo, estas correspondencias entre personajes que él crea, entre partes del cuerpo humano, entre categorías como la razón o el amor o la imaginación, o los puntos cardinales, y bueno, y ven que dice karmas y dice caído, unión y naturaleza, porque él decía, ese personaje cuando se produce la caída, la corrupción, digamos, se convertía en dos, o Urisen, que era la razón, se convertía en Satán, y así. Y por ejemplo, tiempo y espacio en algún momento fueron uno, según Blake. Entonces está esto, ¿no? Como de la, la división de cosas que no hay que dividir. O sea, es un poco el mensaje de él es como, estamos dividiendo cosas que no hay que verlas divididas. Esta racionalización de todo nos está llevando a la confusión, digamos. Esa es su propuesta. Sí, a Bueno, contramano del siglo de las luces y de la bien a sí, contramano. sí, pasa, Caro, pasa. La que sigue es Satán sobre Eva, ¿no? Exultante sobre Eva, que lo pongo también por esto de los personajes que por ahí no, ya las imágenes más famosas de Blake tienen que ver con estos seres, eh, así lo demoníaco, pero
que ya les digo, no es que es una visión demoníaca en contra de la iglesia, sino que estaba en contra de todo. Bueno, y la que cosmogonía sigue, personal. sí, él también, los ángeles del bien y del mal, que son imágenes perturbadoras, imágenes de lo siniestro, de los, no de la mera belleza, digamos. Bueno, la que sigue es un dibujo que quedó de su juicio final. Esta, por ejemplo, había una pintura hecha con esta temática que se expuso en esa exposición y se perdió. Pero fíjense lo que decíamos de las pocas figuras, acá no hay un gesto clásico, sino el abigarramiento del personaje, no es nada está claro, la obra no es una totalidad cerrada, o sea, hay otras búsquedas. Y la otra, también, como gesto así anticlásico, vieron, ustedes habrán visto a lo mejor la obra de Laoconte, que es una escultura, la trabajaron en Historia 1 en Laoconte, de escultura helenística, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, bueno, ahí ponen, sí. Bueno, Sí. vieron que es emblemática, como decir, bueno, logró representar el dolor, el gesto, también tiene la complejidad ya del helenismo, que tampoco es tan clásico, pero acá Baudelaire hace un grabado, porque eso es como copia la escultura con un grabado suyo. Fíjense que la cara del Laoconte tiene como una cara que es típica en él, y después escribe todo alrededor, hay toda una serie de reflexiones medio caóticas en múltiples idiomas, es como hay hebreo, hay griego, hay inglés, o sea, está como una especie de Babel ahí. Y, por ejemplo, identifica a los hijos de Laoconte como Satán y Adán. O sea, como que él ve ahí los opuestos que a él le gusta ver siempre reunidos o oponerlos. Y es como que se apropia de esto, pero lo convierte en algo caótico y en algo eh, creativo y también en una revisión de toda esa tradición y apropiación de esa tradición. Bueno, y después puse algunos de los trabajos de Blake para la ilustración de la Divina Comedia que él hizo en sus últimos años, que había todo como un proyecto, pero bueno, no llegó a editar una Divina Comedia ilustrada, pero sí quedaron 7 grabados del infierno, como este, que es un grabado sobre el episodio de Francesca, Paolo y Francesca Rimini, que son los condenados por adulterio, y después hizo cientos de acuarelas, que eran como los bocetos. O sea, la idea era de esos bocetos generar grabados. Si querés pasamos a la que sigue también, que es otro de los martirios del infierno dantesco. Y fíjate cuando decimos todo el tiempo está jugando como con la oposición de dos cosas, y acá también hay un demonio y él se está tragando a un condenado en una escena totalmente sublime, aterradora, siniestra, Sí. que indescriptible. Tenemos que hacer un esfuerzo para entenderla, ¿no? Y después todos los otros personajes están de a dos, ¿no? Uno de frente, otro de espalda, Dante y Virgilio, las víboras abajo también. Bueno, pasamos, si querés, a unas acuarelas. Este es un demonio que está en el centro del infierno cuando Dante pasa al purgatorio. Los lleva así, los hace pasar al purgatorio. Entonces es un ser así, como de escala magnificente. Bueno, pasamos también a otra escena del horror, la que sigue, si querés, ahí está, otro castigo, los distintos castigos que hay en la Divina Comedia. Son los más interesantes, ¿no? Las ilustraciones del infierno por sobre las del paraíso, pero bueno, también ilustró el paraíso.
pasa si querés, Caro. Estas las vemos rapidito. Son así como, o sea, estos eran los bocetos supuestamente de grabados a futuro. En esta es una escena del paraíso donde está Beatrice y hay todas alegorías en la Divina Comedia y acá Blake las ilustra. Después también la otra, las esferas celestiales, la que sigue, que se va encontrando con santos de Dante y están ahí los tres. Bueno, y después la que sigue es también una obra tardía de cuando él decide tener visiones en las cuales se encontraba con personajes históricos y él los copiaba. En este caso el mago Merlín. Y también en ese momento fue cuando tuvo una especie de seguidores, porque en general él se manejó con algunos compradores, pocos compradores de su obra, y eso le permitió sobrevivir y tener como un mecenazgo, digamos, porque no fue exitoso, no fue reconocido en su época. Y en este momento del final de su vida hay unos seguidores que lo van y lo ayudan, por ejemplo, a hacer estas sesiones donde él se entrevista con personajes y los retrata. Bueno, y al final tenemos un tema dantesco que es el Conde Ugolino. Ahí hay dos citas de cuando él escribe un artículo defendiendo a Fuseli, que había ilustrado la escena del Conde Ugolino. El Conde Ugolino es un personaje de la Divina Comedia que lo encierran en una torre, o sea, él está en el infierno y le cuenta a Dante que lo habían encerrado, lo habían castigado junto a sus hijos, lo emparedan, lo encierran. Entonces él se da a entender que en un punto, muerto de hambre, se tuvo que comer a sus hijos, digamos. No queda claro, pero hay como una especie de alusión al canibalismo y es como una figura, también lo había castigado un arzobispo. Entonces es como una figura así emblemática de crítica a la iglesia y de crítica de lo que puede pasar, digamos, cuando se condena injustamente a alguien. Bueno, y la que sigue es le habían cuestionado a Fuseli cómo lo había representado y Blake lo defiende. La que sigue es un grabado que hizo Blake a partir de la obra de Fuseli que se perdió. Pero más o menos podemos ver ahí cómo lo habría representado y tiene mucho de relación con la obra del Incubo, de la pesadilla. La que, la siguiente es la versión que hizo de Ugolino Blake, donde la simetría de los personajes, ¿se acuerdan que yo les dije? La tenemos que entender como que hay algo muy negativo, como una situación muy crítica, muy mala, porque todo lo simétrico es negativo para Blake. Y Los Ángeles ahí como acompañando a ese personaje injustamente castigado. Y la otra la pongo porque justamente es una versión del mismo tema hecha por Reynolds, el pintor que era presidente de la academia. Reynolds incurre, digamos, en este tema, esta temática que estaba como de moda, era del interés de la época. Y, digamos, es como una representación al estilo de Miguel Ángel y ya con gestos románticos. ¿De Entonces, qué año es, Silvia, que está tapado por el... del 77, Mira, 1777. sí, 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 temprana, sí, sí, de Reynolds, pero con temprana, pero mucha, sí, con eh, mucha pasión romántica y sí, tensión romántica. sí. Pero bueno, con cierto orden y cierta claridad del mensaje que Reynolds no deja de sostener de acuerdo Mm, a sus ideales artísticos. sí. Bueno, después yo les pongo ahí algunos datos relativos al romanticismo inglés. Digamos, si Blake es proto-romanticismo, ya Blake va a morir en el 27, 1827. En 1800, cuando ella es grande, eh, empiezan a aparecer en la literatura algunas obras que ya son propias del romanticismo. En lo literario se las considera romanticismo pleno, digamos.
como es Wordsworth, que tiene unas baladas, la obra de Coleridge, Shelley, que es el marido de Mary Shelley, y Keats y Byron, que son como incluso una segunda generación de románticos ya en el siglo XIX. Después, por ejemplo, hay un libro clásico sobre el romanticismo que es de Abrams, que se llama El espejo y la lámpara, y me gusta la metáfora ahí, porque el espejo era la mímesis clásica, y la lámpara es como decir, el romanticismo va a ser como una luz que ilumina en la oscuridad, que con la imaginación, con la creatividad, con las búsquedas que haga, va a iluminar espacios nuevos. Eh, Va a ser un movimiento narcisista en el sentido que el sujeto va a tener una importancia que no había tenido hasta ese momento, y los artistas están queriendo sumergirse en su ser, en su subjetividad, en su interioridad y dar cuenta de eso. Valoran la imaginación como facultad creadora, que era lo que ya veíamos en Blake. Bueno, después hay algunas definiciones de belleza romántica que las vamos a retomar, porque ahora vamos a ver el Turner temprano. El Turner temprano es simultáneo a Friedrich, que es el pintor en Alemania del romanticismo, que lo vamos a ver más adelante. Creo que con Federico, ¿no? Sí, con Fede. Entonces, estas son algunos datos, pero lo dejamos así como para que vayan metiéndonos de lo que vimos en el clasicismo en la especificidad de lo romántico, que surge como término en Alemania, se empieza a usar por ahí en Inglaterra, hay todas estas cuestiones, pero no se las denominaba así todavía. Y es una forma de diferenciar lo romántico como lo contemporáneo, lo nuevo, distinto a lo clásico, que se va a ir expandiendo. Pasamos a la que sigue. Igual, de nuevo, esto se los dejo ahora en el Classroom. Y el arte romántico, entonces, esto también está tomado de Tatarkiewicz, de historias de 6 ideas, que va definiendo algunos conceptos, y cuando trata del tema del arte romántico dice, bueno, va a depender de lo irracional, de las funciones irracionales que tiene la mente, que no solamente es razón, sino que, por ejemplo, también es imaginación y que cree que es más rica que lo real, es más individualista y subjetivista, imita la naturaleza. Por ejemplo, eso ahora lo vamos a ver en Turner. Hay una mirada hacia la naturaleza, pero en todo lo que aquella naturaleza es diversa, es variada, no es pasarla a un ideal y estandarizarla, sino mirar en la naturaleza toda la variedad que existe, e incluso aquello extraño que hay en la naturaleza le gusta más al arte romántico. También cree que es insignificante la realidad en comparación con la existencia genuina, o sea que hay como una mirada hacia algo trascendente. Busca el conflicto, no la armonía. Entonces, por ejemplo, hace chocar contrarios, o busca una imagen de lo sublime que no te deja tranquilo, te inquieta, te provoca. Y dice Tatarkiewicz, la categoría mayor para el romanticismo no es la belleza, no quiere decir que no haya belleza, pero no es a lo que aspira, sino que aspira a la grandeza, a la profundidad, a la sublimidad, a la elevación, que son estos términos que decíamos que aparecen en Longino, aparecen en Björk, aparecen en Kant, en estos tratados sobre lo sublime. Y si la belleza clásica era bella, pero en un sentido formal, limitado, la belleza romántica se ajusta a un concepto más amplio de belleza. O sea, hay diferentes tipos de belleza. Bueno, después pasamos a la otra, que es una síntesis de un gran teórico del romanticismo, que es René Buell, que no vamos a ver ese texto, pero yo les rescato ahí algunos conceptos, como la idea de que van a explotar los románticos de la naturaleza orgánica y envolvente, la idea de poesía como profecía que ya estaba presente en Blake,
los símbolos y los mitos como elementos de la poesía, pero también del arte en general. La búsqueda de la reconciliación de los opuestos, lo grotesco y lo demoníaco que están incluidos, no son negados, sino que forman parte del universo y por eso los usan, los explotan. Bueno, y ahora sí nos vamos a Turner, a William Turner, a un primer Turner, porque después lo vamos a ver en una obra más tardía, que incluso es más rupturista, más moderna. Pero bueno, en ese primer capítulo que ustedes tienen de Rosenblum y Janson, que va de 1776 a 1815, al final se acerca a Turner a esa pintura de paisaje particular que ya incorpora algunas novedades. Y que, como decíamos recién, va a ir contemporáneamente subida a la de Caspar David Friedrich en alemán. Bueno, los autores de este libro de historia del arte que usamos dicen que a Turner, de esa naturaleza que él va a estar copiando, que va a estar representando, la va a tomar no solamente una mera apariencia externa o por lo que muestra los paisajes, lo que vemos, sino por querer captar el misterio interior que está oculto en esos paisajes, en esos ambientes naturales. Y va a dar una sensación de la naturaleza como una fuerza omnipresente, aplastante. Bueno, y por eso, entre las temáticas que va a mostrar Turner, no hay paisajes idílicos como los de Watteau, lo campestre ficcionalizado que veíamos en el Rococó, sino justamente escenas de desastres, de naufragios, de plagas, de aludidas, o a veces hasta avalanchas. Nunca, antes no se hubiera pensado que iban a entrar nunca en el mundo del arte, no eran temáticas propias para el arte. Y cuando decíamos hoy que, bueno, para Kant, Silvia, cualquier tema, se bajó sí. mucho el volumen de tu micrófono. Ay, esperen porque me entra una llamada. Ah, no, De, ahora, de sí, mi ahora hija. recuperamos. Los chicos no entienden que uno trabaja una hora. Sí, no, Y ahora bueno, se escucha bien. ahí está. No, porque la primera la rechacé, pero la segunda digo, bueno, la dejo así se da cuenta que no puedo hablar. Pero Bueno, baja el volumen, y sí. entonces decíamos, como temática aparecen paisajes, pero en escenas de desastre. O también de a poco va a ir tomando importancia como un tema que le interesaba a Turner y que cada vez es más fuerte, que es la luz. Y que ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero esto es casi impresionista, pero bueno, no, porque no es impresionista Turner, está pintando muchos años antes, pero tiene rupturas en su pintura que tienen que ver con los desarrollos de la pintura más hasta incluso hacia fines del siglo XIX. Bueno, y ahora vamos a ver cómo aparece ese tormento, ese torbellino. Pasamos, Caro, si querés. Bueno, eh, acá hay algunos datos sobre él. Bueno, primero, no, la anterior, pero acá, que dice que hizo carrera de académico. Entonces acá hay también una contradicción muy propia de los ingleses, que Virrey no soy neoclásico, pero hago otras cosas. Bueno, acá Turner tiene una pintura que elige un género menor como es el paisaje, va a romper con un montón de técnicas y va a explorar muchas cosas nuevas, pero se quiere insertar en la academia. Da conferencias y entra y gana el premio necesario para ser reconocido. Entonces, hace carrera al interior de esa institución que es la academia. Después, va a estar mirando a un pintor que es Claudio de Lorena o Claude de Rennes o Claude Gelée, tiene esos tres nombres, pero con el que es más conocido como Claudio de Lorena, que era un pintor del siglo XVII, que pintaba paisajes.
Es como un pionero de la pintura de paisaje. Y él lo está mirando, pero está diciendo, bueno, este es mi modelo, mi ideal, pero al mismo tiempo compite con ese maestro, con esa referencia. Y con tal irreverencia que capaz, que por ejemplo le dice en la academia, bueno, yo esta pintura la dono al Estado inglés a cambio de que la expongan al lado de esta obra de Claudio de Lorena. Es como decir, bueno, miren, yo pinté, no sé, esta obra, pero quiero que esté al lado de un Berni. Se la cedo al Castañino si la ponen al lado de un Berni. Es como un gesto de decir, yo decido qué pasa con mi obra y yo soy importante y como que es visionario de la importancia que va a tener a futuro. Bueno, y así como rivaliza con Claudio de Lorena, rivaliza con otros maestros del pasado. Después, por ejemplo, si bien los de Claudio de Lorena son paisajes, la obra de Turner va a tener otro tipo de estudio de la luz y otra captación de la atmósfera que un historiador como es Henry Foncillon dice como que hay una diferencia entre la luz italianizante, que incluso en Claudio de Lorena todavía es fija, geométrica, con un claroscuro, un degradado calculado, digamos. En cambio, la luz de Turner es como una luz errante, flotante, como que capta una atmósfera distinta. Bueno, entonces ahí a continuación tenemos las obras de Turner, donde, por ejemplo, esto que decimos, ¿sí? Son pescadores, pero no están en una situación calma, sino que está el mar turbulento, elige un nocturno con la luna llena, o sea, y genera con recursos pictóricos toda una sensación de dinamismo en estos paisajes que era también inédita, digamos, como que la naturaleza se la representaba con otros objetivos antes de Turner. Y en Turner hay una captación de esos paisajes con una dinámica totalmente distinta. Bueno, la que sigue, están ordenadas cronológicamente estas, eh, porque podría haberla cambiado algunas, pero en su momento me quedaron así. Este es un paisaje eh, de un lago y vemos, me gustó también porque aparecía el arco iris que decíamos hoy. El arco iris va a estar presente en muchas pinturas de la época. Un poco tiene que ver con esas investigaciones que mencionábamos en torno a Blake y su Newton, como de avances que permiten entender un fenómeno natural, como es el arco iris, que era mágico, increíble, raro, y explicarlo. Entonces, esa es una influencia. Y por el otro lado, bueno, la pintura de paisajes queriendo captar esos eventos únicos, efímeros, con la habilidad del artista de decir capté un instante fugaz, como es la aparición de un arco iris. Bueno, la que sigue es un paisaje del Turner, pero si vemos el título y vemos en detalle, en realidad es la quinta plaga de Egipto, o sea, una plaga bíblica. Entonces, Turner todavía es como que tiene, bueno, sí, acá Sí, menciona Carlos la película Mr. Turner, que muestra su última etapa, es verdad, un Turner ya grande, eh, y, y también, a mí, yo al principio uno lo ve ahí en la película y lo ve como muy rústico, todos los que, por ejemplo, Delacroix, un pintor que vamos a ir viendo después, lo conoció a Turner y da esa sensación, él describe eso como que era un personaje hasta casi desagradable, rústico. Pero yo decía, pero ¿cómo cierra? Y bueno, porque cierra porque él viene como de una familia de estas burguesías que veíamos que iban creciendo, o sea, hay una aspiración artística en alguien que también quiere ascender de clase, pero acá ya no como un reconocimiento sino un reconocimiento intelectual, no ascender de clase para parecerse a la aristocracia, sino que era, sea era la pequeña burguesía. El padre era barbero,
Tenía Claro. su propio negocio, pero era barbero. Entonces, sí, él después pasar a ser miembro de la academia. El padre cierra la barbería para ser su asistente personal. O sea, también tiene, este, el hijo había alcanzado logros que no pertenecían a la familia, a su familia anteriormente. Ser miembro de la academia y con reconocimiento muy joven, porque Raskin lo empieza a elevar su pintura creo que desde el principio lo tomó como su artista. Sí, Tenía el crítico John 17 Ruskin. años o 18 cuando empezó a Sí, escribir sobre él. sí. Y bueno, y lo que le iba a decir en esta obra es que como que en esta etapa temprana hay varias donde él todavía como que tiene que legitimar el tema paisaje o para Mm, elevarlo un poco más, le pone un contenido histórico. Por ejemplo, acá una plaga bíblica, pero no claro. es el tema de la plaga bíblica. Sí es muy fuerte cómo él logra ahí funcione compositivamente esa pirámide iluminada en el centro de la composición. De nuevo, bueno, hoy decíamos la idea del torbellino, ¿no? Está siempre presente como la espiral de gira o de las nubes, como que no es una pampa calma, una horizontal la de su paisaje, sino que es una espiral en movimiento y siempre donde hay un valor alto contrapone un valor bajo. No sé si en esta, pero después, Caro, si vos querés por ahí, cuando quieras aportar algo Ujú. composicionalmente analizando, no hay problema. Bueno, la que sigue, o no sé si querés decir algo, ya está. Yo La que sigue siento es que otra escena de pescadores, son cuadros de dimensiones bastante grandes, no monumentales, pero son cuadros de 80 por metro, o sea, no está usando el paisaje como un género menor, sino que lo está tomando como su género predilecto y en lo que él quiere destacar. Y también algunas de estas obras, por ejemplo, él pone condiciones, bueno, quiero que se exponga, pero a la altura de los ojos. O también hay, que creo que aparece en la película, relatos sobre que le pusieron al lado una obra de su contemporáneo Constable y entonces para competirle le pone una mancha roja a último momento. Entonces logra un efecto visual de inesperado, pero mm, siempre pensando en el espectador y siendo consciente de esa relación con el espectador. De nuevo acá los planos de luz y sombra contrapuestos, o sea, tenemos la vela muy iluminada sobre un fondo más oscuro. siempre la naturaleza es hostil, tormentas, em, situaciones así en la que se pelea con la naturaleza para sobrevivir, ¿no? A algo que es sumamente, lo supera al hombre en fuerza. Pasá Está- si querés, Caro, y la que sigue, también en estas dos se ve como que el dibujo está conservado en muchas de las obras tempranas de Turner. sí, O sea, por ahí la disolución de la forma que va a lograr después, vemos que acá todavía no es una búsqueda que él haya hecho, sino que conserva los contornos. Eh, bueno, la que sigue también es y la otro paleta es naufragio. reducida también. Va Sí, ahora mira, ya va incluyendo más color. algunos Sí, acentos sí saturados, pero en sí todavía una paleta eh, también del color que se llama color local, ¿no? Como imitando un poco también y generando una armonía también bastante isovalente. Bueno, y la que sigue también hay una serie bastante similares de esta temática marina. Bueno, y también lo que hay en Turner, digamos, en coincidencia con su época, es una mirada empirista, digamos, entre las ideologías de la época, que tenemos el desarrollo de esa filosofía empirista que
que cree que a través de los hechos, de la empiria, de la experiencia, yo puedo conocer. Y bueno, la pintura de Turner es una pintura que quiere conocer el mundo a través de la experiencia y que plasma lo que él vio. Bueno, van a ver que hay un relato famoso que es como que Turner se hizo atar a un mástil de un barco para poder ver una tormenta y pintarla como la había visto. Yo me encontré con otro relato parecido que está en el libro de Trías sobre lo bello y lo siniestro, que dice de una mujer que viajaba con un señor en una carreta. Y en la época todavía, los transportes de la época, una carreta para viajar por horas en el campo y los agarra una tormenta. Y ese señor se asoma por la ventana y quiere ver, y queda ahí asomado. Y ella le dice como, ¿qué hace? Y entonces él la termina invitando a ver la tormenta. Y entonces después, al tiempo, va a una exposición en la Real Academia, esa mujer, y estaban todos indignados con una pintura de Turner que les parecía estrafalaria, como que estaban mostrando algo que no era real. Y esta señora, al verla, es como que reconoce lo que ella vio junto a Turner en ese viaje, en esa tormenta que se asomó por la ventana con él. O sea, es otro de estos relatos que uno no sabe cuánto. Anécdotas. Claro, anécdota que no sabe cuánto tiene de verdad y cuánto de mentira, pero digamos, lo que dan cuenta es de que si te enfrentas a la realidad, sin una idea preconcebida, te puedes sorprender y lo que ves es distinto de lo que hubieras pensado ver antes. O sea, esa es la mirada de este artista, ¿no? Que en la época escandalizaba. Bueno, la que sigue, también otro lago de Suiza con un relámpago, en este caso un fenómeno así capturado en un instante, también como el arco iris. Y la siguiente es otra de las obras en las que él hace algún intento de temática histórica, que es la batalla de Trafalgar. Eh, pero que, bueno, no son la mayoría de sus obras, y que también, aun aunque esté trabajando una temática histórica, las podemos comparar con la que sigue, por ejemplo, que es de Gross, un discípulo de una obra, David. un discípulo de David, una obra de 7 años antes que la de Turner, donde sí, hay una batalla, pero está todo organizado, planificada la posición de los personajes, está todo matizado por un ideal y por o una aspiración a contar, narrar una situación, pero son las obras con las que dialoga Turner y de las que Turner a lo mejor da una visión más realista que de una batalla que Gross. Pero para la época no eran correctas, digamos. Pero está la mirada de Turner que pone énfasis en el paisaje más que en la batalla, y la de Gross es una pintura histórica, es decir, el heroísmo de la batalla, la bandera, el que cae, digamos, la valoración de los héroes, de las víctimas, del victimario. A Turner eso no le importaba. A Turner le importaba el fragor del humo y mezclado en la atmósfera. No está, Gross está dentro de la pintura histórica y Turner no tanto, ¿viste? Aún cuando algunos acercamientos a temas históricos, siempre su interés. A ver, veamos de nuevo la batalla de Turner. Su interés siempre está puesto en esta relación con la atmósfera, arma un todo. Después, los personajes de la batalla medio que se pierden. Como... Sí. Sí. Bueno, Bien. y después Vamos, la que les puse se llama El arpa de Golia de Thomson, que era un poeta del romanticismo inglés, que tenía un poema sobre una arpa
por el viento se activan las arpas de Goya, son ese tipo de arpas. Pero lo pongo porque también para recordar que hay obras de Turner en las que él, por ejemplo, escribió un poema sobre este poema, o sea, lo homenajea con un poema suyo, o sea, Turner escribía poesía. Después también algunos títulos de las obras, nosotros los conocemos como con títulos abreviados, pero tenían un título más extenso, algunos con poemas, frases o pequeños versos, y algunos otros con conceptos, por ejemplo, tomados de Goethe, de la teoría del color de Goethe, que en la época fue muy importante. Entonces, por un lado la ciencia y por el otro lado la poesía, es como todo combinado está en Turner. Eh, Esta obra es rara, es Se atípica. van mezclando. Sí, Sí, y también sí, como tiene como un anclaje clásico, ¿no? Ahí el sí, mundo medio griego ahí. Bueno, y sí, la que sigue es la obra que mencionan primero Rosenblum y Sanson, sí. que es Aníbal cruzando los Alpes. O sea, supuestamente lo que retrata acá Turner es este general en la época romana, digamos, que había invadido y había cruzado los Alpes con elefantes, que se ven, si uno ve el detalle en la obra, se ven los elefantes que, como un gesto, pero están muy pequeños, así como incluidos. Ahora, en la época, Turner lo que está haciendo es alusión también a Napoleón y a las Mm, gestas napoleónicas y a las conquistas napoleónicas que, como decíamos recién de Blake, todo este fenómeno de las turbulencias políticas en Francia repercutió mucho en Inglaterra. Entonces estaba alegorizando el tiempo actual a través de una referencia al mundo clásico, pero a su vez con una pintura acá sí ya con un gesto muy fuerte, romántico, de la alusión a una tormenta que arrasa en el medio de la montaña, eh, a la disolución de las formas que se pierden, quedan borrosas muchas de ellas. De nuevo acá está presente ese juego dinámico de un torbellino, un movimiento en espiral y los contrastes de valores altos, valores bajos, uno al lado del otro. Así que una obra eh, que si bien alegoriza, tiene mucho ya de romántico. sí. ¿Y Y, sí, no, no, sí. sí. No, no, no sé si hay otra, pero esta es como muy bien para hacerle un cierre. ¿Cuál de otra pusiste? A ver. Quedan poquitas. Queda, bueno, en comparación de Gross, Ah, porque también están ahí en la misma época, sí, que esta es Gross, pintura histórica. Napoleón claro, también visitando. oponiéndose, digamos, al estilo completamente, Napoleón, que decíamos la semana pasada, la mencionábamos a esta, que es una situación imaginaria, porque Napoleón no visitó a los apestados en Jaffa, tiene que ver con las conquistas en Egipto, pero sí había como una necesidad de procesar todo eso que estaba pasando en torno a las invasiones napoleónicas. Y después quedan dos obras, una es la de Claudio de Lorena, que decíamos Sí, que era este el artista antecedente. con el que Turner competía, él se comparaba y quería, y la que sigue es la que él dijo, eh, es una pintura también de un paisaje, pero que remite al mundo mítico de Dido, una historia de la época de Cartago, y la fundación de Cartago. Entonces, un relato mítico, pero como excusa para pintar este paisaje tan hermoso. Y es la que él dijo, bueno, yo se la cedo a la academia, pero a cambio de que la expongan al lado de la de Claudio de Lorena. Sobre el Ya, mismo tema era la de L'Oréal, sí, más o menos sigue el mismo tema, pero no está para digamos, que, claro, lo quería mítico. estar al lado.
Bueno, dejamos unos minutos para si hay alguna pregunta. Espera, A ver, Marisa, la última la ah, puse, porque es una obra más tardía, pero la puse como una excepción y como volviendo a Fuseli, porque en esta obra más tardía de Turner, lo que hay es, digo, este mundo de los seres fantasmagóricos. También es como una excepción, pero es como una figura de la muerte cabalgando, caballo indefinida ahí, pálido. Sí, como también anticipando todo esto que queda por ver de Turner más adelante, ¿no? Nosotros ahora vimos el Turner joven, el Turner temprano. sí, no, y esta obra también no es muy vista. No, es raro. Es rara, sí. Sí, sí, por eso estaba viendo un libro que tengo de Turner y digo, bueno, cerramos con esto. Con esta. Bien, ¿alguna pregunta sobre este romanticismo temprano? Voy a sacar